Esperemos que me encuentren y se cumplan las expectativas de este curso con ustedes. Cuando estamos en trauma, obviamente no podemos decir, a mí no me toca. A veces se llegan a presentar situaciones de emergencia o de urgencia extrema en las cuales pues, tenemos que entrar aquí. Por causa de fuerza mayor, el doctor Cruz Vega no va a poder venir a las pláticas. Yo, dentro de esta plática, voy a tratar de hablar sobre las dos que iba a hablar del doctor Cruz Vega. Os digo que en trauma no podemos nosotros decir, esto no me toca, o dejárselo a otra persona. Tenemos que entrar al momento de urgencia precisamente para atender las situaciones que requiere un paciente. Sobre todo, no negamos nosotros a dar ese procedimiento de urgencia, porque esto puede conllevar a problemas de tipo legal, donde si nosotros nos negamos a una emergencia en donde está en peligro la vida de la persona, del paciente, o en peligro la pérdida de un órgano o de una extremidad de un miembro, entonces, en lugar de que la demanda proceda hacia quien produjo la lesión, esa procede hacia nosotros. Y esto hablando hacia cirujanos, enfermeras y nosotros como anestesiólogos. Tenemos que recordar también nosotros que los que estamos trabajando en hospitales de sangre, en hospitales de trauma, el paciente traumatizado no es de una sola especialidad. Los más llamados, porque son buenos amigos, los ortopedistas, que les denominan traumatólogos, obviamente solamente ven lesiones de tendones, pueden ser nerviosos, aunque están más encaminados a los cirujanos plásticos, y fracturas. Cirujanos generales, neurocirujanos, anestesiólogos, anestesiólogos, somos médicos de trauma. El paciente traumatizado es de todos, no es de una sola especialidad en sí. Ya se habló precisamente con lo que viene siendo el doctor Meneses, de epidemiología, y cuántos fallecen por trauma, que si nosotros juntamos todos esos de lesiones infligidas, otro tipo de lesiones y traumatismo por accidente por vehículo automotor, ¿en qué lugar estaría el trauma? En el primer lugar. Igualmente, aquí falta también considerar pacientes por quemaduras y otro tipo de lesiones. Por lo tanto, el trauma es importante que nosotros sepamos que es la primera causa de mortalidad en las primeras 4 décadas de vida. Todos los que somos jóvenes aquí, con menos de 40 años de edad, pues obviamente estamos más propensos a tener este tipo de situaciones. Pero para esto nosotros tenemos que saber y conocer cuáles son esos mecanismos de lesión que se van a producir en los pacientes. De acuerdo a la clasificación sabemos que tenemos los mecanismos contusos, que puede ser una caída, un traumatismo directo encefálico, precisamente golpes en los juegos, fútbol americano, fútbol soccer, etcétera, juegos de contacto o deportes de contacto, taekwondo, karate, judo, etcétera, o en riñas, principalmente que se van a presentar también. El boxeo también llega a producir este tipo de situaciones. O lesiones contusas también por vehículo automotor, los atropellamientos, las colisiones automovilísticas. Tenemos también las penetrantes, que vienen siendo con proyectil de arma de fuego, y que no solamente es proyectil de arma de fuego, son cañones, son otro tipo de armas ya más sofisticadas que se llegan a presentar. Igualmente, en estos de las lesiones penetrantes tenemos a las lesiones punzocortantes, que pueden ser por puñales, cuchillos, machetes, vidrios, etcétera, y cayeros. O sea, todo este tipo de instrumentos llevan a producir también una lesión de tipo penetrante. ¿Qué sucede aquí en nuestro país actualmente? Se ha incrementado mucho la violencia, sea por la razón que sea. Casi siempre hablamos por las cuestiones en algunas zonas de nuestro país por el consumo de sustancias psicotrópicas, más conocidas como drogas. También el hecho de la falta de trabajo, la falta de una remuneración económica, hace que la gente se llegue a crear
asaltantes o robo a mano armada. Entonces, todo este tipo de sustancias y también las riñas o el consumo también de drogas hace que las personas pierdan la noción y por lo tanto, para también querer conseguir la sustancia, pues llegan a asaltar a las personas para obtener dinero. Tenemos las quemaduras, que pueden ser desde primero hasta cuarto grado, por diferentes tipos de sustancias, álcalis, ácidos, fuego directo, corriente eléctrica. Tenemos el empalamiento, tenemos las mixtas, que es una combinación de todos los tipos de lo que viene siendo los tipos de traumatismo, así como también las lesiones por armas o sustancias químicas. Pero todo este tipo de trauma pues, nos va a conllevar a una invalidez, la cual puede ser permanente y contra la mortalidad es de 3 a 1. O sea, quedan más personas vivas con un grado de invalidez que aquellas personas que fallecen. Ya mencionaba el doctor Meneses algunas cosas sobre lo que viene siendo la prevención del trauma. Y ante estas circunstancias, de estas situaciones, tenemos también nosotros considerar que en esa prevención del trauma, dentro de lo que viene siendo, cuando nosotros adquirimos un automóvil, un vehículo automotor, tenemos que saber exactamente para qué sirve cada una de las palancas, cada uno de los aditamentos que tiene nuestro automóvil. ¿Cuántos de nosotros compramos un automóvil y no sabemos que la palanquita que viene del lado izquierdo son las direccionales, son para dar vuelta, sea para la izquierda o sea para la derecha? ¿O las usamos al revés? Queremos dar vuelta a la derecha y damos vuelta a la izquierda. ¿O qué hacemos? Prendemos la direccional y nos queremos meter una de las, a veces ni siquiera lo usamos, a veces no sabemos que existe esa palanquita para poder pedir el paso hacia otro carril. Porque también las personas que vienen atrás no saben para qué sirven esas direccionales. En lugar de que se ceda el paso, acelera. Igualmente, como se mencionaba, cuando se ve el color ámbar o amarillo en el semáforo, no es para estar en arranque, es para disminuir la velocidad y no para acelerar. Entonces, muchas de estas razones conllevan a que se llegue a presentar el traumatismo, sobre todo en vehículos automotores. Ya se mencionaba también el uso o no del cinturón de seguridad. Pero también el no saber cómo colocarse un cinturón de seguridad puede producir lesiones, tanto a nivel de cuello, tórax, abdomen. Las bolsas de aire también pueden llegar a producir lesiones, sobre todo a personas no tan altas como todos que estamos aquí, de unos 70 de estatura. Y que si sabemos nosotros, esas bolsas de aire pueden producir asfixia, sobre todo aquellas personas de menos de 1,60 cuando se llega a abrir en una colisión automovilística, porque llegan a producir obstrucción de esa vía aérea de lo que viene siendo la inercia y las personas pueden ya no estar respirando. También, lo que viene siendo, ¿cuántos de ustedes usan los cinturones de seguridad en los asientos traseros o hacen que sus familiares se los pongan? Levanten la mano. Ahora sí todos, ¿verdad? Digamos que todos lo hacemos. Bueno, también es importante ahí considerar las distracciones que ya mencionaba también el doctor Meneses, y faltó una muy importante. ¿Cuántos de nosotros usamos el celular cuando vamos manejando? Y olvídense del hecho de lo que viene siendo el contestar una llamada o hacer la llamada, que muchos de los, yo creo que más del 80% no usa el audífono, que también está positivo para contestar y hacer llamadas mientras estamos manejando. Pero para mandar mensajes, ¿cuántas personas no van escribiendo y van manejando? Entonces, eso también es una causa de lo que viene siendo el trauma por colisiones automovilísticas. ¿Qué sucede con las personas que van en motocicleta? Y no precisamente porque vayan en moto, sino que van en una moto. Sabemos nosotros, si conocemos realmente lo que es el reglamento de tránsito, deben de ocupar un carril y no deben de ir por el medio. Pueden rebasar, pero no tienen que ir acelerando tampoco. Siempre deben de ir con el casco puesto. ¿Y a cuántas personas les ha tocado ver que van hasta 3 o hasta 4 personas
en una motocicleta o hacen minimotos. Y no precisamente porque sean acróbatas, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no nos ha tocado y que además ninguno lleva casco? Y sobre todo el riesgo, a veces nos ha tocado ver que hasta llevan niños de menos de 1 año de edad o de menos de 2 años de edad en medio del papá, de la mamá, y que también se puede ser un efecto de sándwich que le pueden producir al bebé, en dado caso que tengan alguna caída o alguna colisión, un derrapamiento que puedan llegar a tener estas personas. Entonces no están exentas también de accidentes. Deben de contar con todos los elementos necesarios, en este caso los cascos. Pero ¿qué pasa también con los que manejan bicicleta? Estas personas con bicicleta muchas de las veces manejan en sentido contrario. Y a veces los automovilistas manejamos en sentido contrario, a veces en reversa a más de 100 km/h. ¿Qué sucede con los que manejan bicicleta? Igualmente también llegan a manejar en sentido contrario y se van metiendo también por cualquier lugar. Es importante aquí considerar que las personas que manejan bicicleta pues deberían de contar también con cascos, rodilleras, así como si fuesen ciclistas profesionales. Eso sería muy importante para disminuir lo que viene siendo las lesiones que se les llegan a presentar. Como peatones, también ya se mencionaba, no nos fijamos por lo que vienen siendo las esquinas, los semáforos. Además de que también recordemos nosotros que podemos ser peatones y podemos ser automovilistas, motociclistas o ciclistas. Para esto debemos nosotros de conllevar lo que viene siendo ese respeto a lo que viene siendo. ¿Cómo podemos nosotros prevenir realmente el trauma por vehículos automotores o este tipo de lesiones? Si conocemos realmente lo que viene siendo el reglamento de tránsito y lo llevamos a cabo, se van a disminuir este tipo de situaciones. Y que estar nosotros como médicos, no hablemos de anestesiólogos, sino como médicos, enfermeras, el hecho de hacérselo llegar a nuestros hijos, hacérselo llegar a las escuelas, para todos nuestros conocidos. Sobre todo porque a veces decimos, no hagas esto, y lo hacemos, incluimos en el error. Y el niño aprende. Si a veces como residentes aprendemos lo malo de nuestros hijos, es más fácil también que los niños aprendan lo malo de nuestro papá, o nosotros como padres. Bien. Y ahora sigamos con lo que son los peatones. ¿Cuántos de ustedes usan la banqueta para caminar? ¿Todos? ¿Sí han visto personas que usan la vía vehicular para estar transitando, ¿no? Sobre todo en algunas colonias, algunas delegaciones? Y no sé si ustedes sepan que también el peatón tiene responsabilidad legal sobre un accidente vehicular. Sobre todo si se demuestra que él tuvo la culpa, nosotros como choferes, en este caso, que estamos manejando un automóvil, podemos demandar a esa persona. No es cierto, creo que estoy diciendo así. Ya está hablando desde allá arriba. No, sí es cierto. Esta situación es muy importante, porque muchas veces también, ¿qué sucede con aquellos que van con carriolas? Las carriolas deben de ir también sobre las banquetas. Las personas debemos de ir sobre las banquetas, aunque en muchas ocasiones sabemos que los vehículos van a estar sobre las banquetas y nosotros tenemos que ir por la parte de abajo. Entonces todo esto no es más que una enseñanza y forma de prevención de lo que nosotros tenemos que hacer y enseñar a todas las personas, a nosotros mismos, corregirnos de cómo manejamos y cómo vamos caminando. Igualmente existen lo que vienen siendo los puentes peatonales. Probablemente hay personas que no puedan subir estos puentes, pero aquellas personas que sí podemos subirlo, pues es importante que lo usemos y no estar corriendo y sobre todo poniendo en riesgo nuestra vida o la vida de otras personas. Porque volviendo también a lo que vienen siendo los vehículos automotores, ¿cuántas personas no van zigzagueando, vivoreando? Y esas personas no les produce o no tienen un accidente, pero sí lo provocan a otras personas que venían atrás. Igualmente tampoco respetamos nosotros lo que viene siendo la distancia entre un vehículo a otro. Muy importante que nosotros consideremos estas situaciones.
Por lo tanto, ¿qué significa con relación a esto? ¿Qué pasa con lo que viene siendo el trauma? Pero también debemos nosotros de considerar que hay consecuencias con respecto al manejo inicial del paciente traumatizado. Este manejo inicial, en el cual estamos involucrados todos los médicos y las enfermeras, desde el mismo lugar del accidente, los paramédicos también, los intensivistas, los cirujanos, etc. Debemos de considerar que la mortalidad y la movilidad pueden aumentar o disminuir si hacemos un buen o un mal manejo inicial del paciente con trauma. Por eso les decía yo que el paciente traumatizado es de todos los especialistas, de todas las enfermeras, de todos los paramédicos. No es un área en especial. Si nosotros hacemos un buen manejo inicial, va a disminuir esa movilidad y va a disminuir la mortalidad. Pero si hacemos un mal manejo, obviamente que esa movilidad y esa mortalidad se incrementan. Y al incrementar la movilidad, pues mayor riesgo o incremento de la mortalidad. Por lo tanto, nosotros debemos de acordar siempre lo que es los puntos básicos de un manejo inicial en el paciente con trauma. A. Control de la vía aérea y estabilización de la columna cervical. B. Control de la ventilación. C. Control del estado de choque o la circulación con colocación de grandes o catéteres gruesos, 14 y 16, cortos para la administración de líquidos, aunque esto ha cambiado últimamente. Y ahora se recomienda la administración inmediata de sangre. Si se tiene sangre fresca total, es mejor. Aunque esto todavía dentro de lo que son manuales de ATDS y del PTC nos han indicado que son las nuevas tendencias que existen. La D, la evaluación del déficit neurológico, y la E, la exposición del paciente, la revisión completa de nuestro paciente para encontrar otro tipo de alteraciones o lesiones. Pero también es importante considerar nosotros que requerimos de recursos humanos. Realmente en los hospitales donde nosotros laboramos se cuenta con todo el personal suficiente. Realmente existe también una buena capacitación dentro de lo que vienen siendo los paramédicos, así como los médicos que estamos en urgencias, en quirófano, seamos cirujanos, seamos anestesiólogos. Es obvio que se requiere una buena capacitación para poder manejar a un paciente con trauma. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, manejan pacientes traumatizados diariamente? Levanten la mano, ¿ok? ¿Poquitos? No se tengan miedo, no nos vamos a examinar ahorita el examen de doctor. Es obvio que el tiempo es muy importante también. Nosotros sabemos que la atención inicial del paciente con trauma, para poderlo evaluar y poder hacer un manejo inicial rápido, no debe de pasar de 10 minutos. En lo que se produjo el accidente o el traumatismo, porque igualmente vamos a hablar también pacientes que están en batalla, en guerra, como la de Irak, etc. Ese tiempo es muy importante. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? No hablemos de la Ciudad de México porque sabemos que es un caos. En Monterrey, Guadalajara, que tardan a veces más de una hora en llegar las ambulancias, y en lo que recogen al paciente y lo llevan a una unidad hospitalaria que cuente con todos los recursos, pues pueden pasar hasta 2 horas. ¿Qué pasa en la costa? ¿Qué pasa en la sierra? También es claro y obvio que puede ser que no se cuente con los recursos humanos, el tiempo sea mayor y probablemente no exista una buena capacitación. También es importante contar con la experiencia del personal que está ahí laborando. También a qué tipo de hospital se está enviando a ese paciente. Ante estas situaciones, recordemos nosotros que después del sismo del 85 dijeron todos los hospitales deben de manejar pacientes traumatizados. Ante estas situaciones, bueno, esta ley no se hizo en el 85, se hace en 1972, donde todos los hospitales debemos de manejar pacientes con trauma.
en primera instancia y posteriormente, si no se cuenta con los recursos necesarios, debe ser enviados y trasladados por mismos medios del hospital a las unidades donde realmente se cuente con los elementos necesarios para manejar a un paciente traumatizado. A veces ni siquiera en nuestros hospitales contamos con los recursos materiales que se requieren. Y todos estos son factores que influyen en el resultado del manejo inicial en trauma. Pero existen estos errores humanos. Nosotros a veces dejamos de saber mucho, o probablemente puede ser que no tengamos el conocimiento real del manejo de este tipo de pacientes. Por lo tanto, podemos incurrir en un error. Puede ser que a lo mejor no evaluemos bien a nuestro paciente y nos estemos enfocando a una sola situación. No se nos olvide el A, B, C, D. No podemos manejar el C si no hemos tratado el A. No podemos evaluar completamente a un paciente, ya desvestirlo, mientras no hayamos nosotros controlado y evaluado a B y C. Por lo tanto, ese error humano puede ser dado también por la falta de experiencia en el manejo de los pacientes. Falla de equipo también puede ser importante. Por eso es necesario que nosotros chequemos siempre los laringoscopios, estoy hablando, digamos, de lo que viene siendo quirófano, pero igualmente también los paramédicos deben de estar evaluando lo que viene siendo su equipo, monitores, etc. Los sistemas de atención pre-intrahospitalaria. ¿Realmente existe la capacidad para manejar este tipo de pacientes? Entre estos sistemas de atención pre-intrahospitalaria sabemos que existen los programas del ATLS, el ACLS, que también enfoca algunas cosas de trauma, el Primary Trauma Care y el BLS, y el sistema australiano. Entonces, dentro de todos los que son estos sistemas de atención al paciente con trauma, nosotros tenemos que tomarlos, precisamente para poder manejar a estos pacientes en su manejo inicial. El acceso al lugar del evento. Es obvio que pueden ser personas que estén en una cueva, que estén probablemente en la montaña. Entonces debe haber personas también capacitadas y que el acceso sea lo más sencillo posible para poder rescatar a las personas, a los pacientes. ¿Y qué tipo de transporte? También es importante, ambulancia terrestre, marítima, aérea, donde nosotros debemos de contar con todos los elementos necesarios dentro de la ambulancia para poder tratar alguna complicación que llegue a presentar nuestro paciente. Pero es importante que esa distribución de muerte trimodal, ¿sí? Y que nosotros es donde debemos de actuar, sobre todo en las muertes tempranas y las tardías, porque hay muertes inmediatas en las cuales sabemos que un traumatismo craneoencefálico puede ser una lesión severa y por lo tanto producir la muerte inmediata de nuestros pacientes, también una lesión del corazón o de grandes vasos. Las muertes tempranas pueden ser por hemorragia a otros niveles y las tardías sobre todo por sepsis. Entonces nosotros como médicos también tenemos que prevenir este tipo de situaciones. Probablemente no podamos tener el tiempo suficiente para poder prevenir las muertes inmediatas o que por su propia característica ya produzcan muerte. Las principales situaciones que incluyen la mortalidad en el trauma. Patrones importantes de error. Falla para asegurar o proteger la vía aérea hasta un 16%. Se requiere realmente de un buen entrenamiento para poder nosotros manejar a un paciente con trauma. Recordemos nosotros que acaban de mostrar lo contrario, un paciente traumatizado es estómago lleno. Estos pacientes pudieron ya haber broncoaspirado al momento del accidente o de la lesión que le infligieron. Igualmente puede haber trauma o no de la misma vía aérea. Otros problemas los pueden enfrentar traumatismo de tórax, trauma de cuello. Entonces todo eso es muy importante y observen ustedes que el no saber asegurar o proteger la vía aérea produce un 16% de mortalidad. El retraso de la cirugía o control angiográfico de hemorragia vacuosa abdominal y opédica también ocupa un 16%. El retraso de la intervención de hemorragia y aire intratorácico, un hemotórax, sobre todo un hemotórax a tensión en el cual puede producir hasta un choque cardiogénico, llega a ser hasta el 9%.
Una inadecuada profilaxis, una inadecuada profilaxis de trombosis venosa profunda o gastrointestinal, 9%. Preferencia de prolongados procedimientos quirúrgicos contra cirugía de control de daños en pacientes inestables, hace un 8%. De los que trabajan en hospitales de trauma, levanten la mano para saber si en sus hospitales los cirujanos hacen cirugía de control de daños. Levanten la mano. Nada más en 1, 2, 3, bajo, ya van subiendo. Vale. Esta es una situación muy importante, porque esta cirugía de control de daños puede prevenir la movilidad y la mortalidad de los pacientes. Esta cirugía de control de daños no debe pasar de más de hora y media, 2 horas. Debe hacerse en forma inmediata. Evaluar las lesiones, mejorar lo que se pueda mejorar en los pacientes y hacer un empaquetamiento. Pasar al paciente 24 a 48 horas a una unidad de cuidados intensivos y posteriormente volver a entrar al quirófano para ya poder realizar lo que viene siendo el cierre de las lesiones que tiene el paciente. Y obviamente con transfusiones masivas o lo que pueda requerir el paciente. Y no solamente hay cirugía de control de daños a nivel abdominal, hay intratorácico, hay craneoencefálico. Ya, en todas las lesiones puede haber una cirugía de control de daños. Entonces es muy importante que los cirujanos aprendan a hacer ese tipo de cirugías. Y sobre todo porque se llega a presentar la triada de la muerte, ¿sí? Que es alteración de la coagulación, hipotermia y acidosis. Que es con lo cual nosotros como anestesiólogos tenemos que manejarlo, o bien como urgenciólogos, desde que nuestro paciente llega al área de urgencia o traumachoque. Si el paciente llega o se llega a presentar ese tipo de alteraciones, tenemos nosotros la obligación de manejarlo. Y en el área de lo que viene siendo la de cuidados intensivos, igualmente también se debe de manejar. La sobrerecitación con líquidos, hasta un 5%. A veces hacemos el cálculo de líquidos basados, obviamente, en fórmulas donde nos dice que debemos de reponer 3 a 1, lo que vienen siendo los cristaloides, 2 a 1 los coloides, 1 a 1 la reposición de sangre. A veces no contamos con sangre, aunque es la tendencia actual, como yo decía, de la administración masiva de sangre, plaquetas y plasma, en una combinación de 1 a 1. Pero aquí es importante considerar que a veces nos pasamos nosotros de líquido. Y por lo tanto podemos nosotros producir edema enterasa, edema pulmonar, edema cerebral a nuestros pacientes. Y obviamente, si no hay un buen flujo urinario, mayores complicaciones. Complicaciones de colocación de sondas nasogástricas. A veces se llegan a colocar en la vía respiratoria. Entonces estas dos situaciones incluyen la mortalidad en trauma. Otras situaciones en otra bibliografía, la falla en el control de la hemorragia, hasta un 28%. En el manejo de la vía aérea sigue siendo la misma, 16%. Un manejo inapropiado de pacientes inestables, 14%. Complicaciones de los procedimientos, hasta un 12%. Profilaxis inadecuada, 11%. Diagnósticos equivocados o tardíos, 11%. Sobrerecitación con líquidos, 5%. Y decisiones incompletas de manejo, hasta un 3%. Por lo tanto, igualmente aquí nosotros vamos. Ya estuvimos viendo cómo podemos prevenir nosotros el trauma. Ante otras situaciones de trauma, tenemos que saber el manejo de desastres. ¿Cuántos de ustedes en sus hospitales han tenido simulacros de desastres, de evacuaciones por sismos? Levanten la mano. Es importante que lo sepamos. Yo creo que la mitad de los que estamos aquí no hay simulacros. Y es importante saber qué es lo que tenemos que hacer cuando se presenta un sismo en nuestro hospital. ¿Nos echamos a correr y dejamos al paciente? ¿O nos quedamos con el paciente? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las vidas que realmente tenemos nosotros que ver en primera instancia? Y esa también es otra forma de prevención. Pero aquí, ya hablando de lo que es el error humano y el manejo del paciente traumatizado por parte de nosotros como médicos, traumatólogos, en sí, concepto amplio del error en trauma. Existen otros tipos de errores basados en el sistema de atención y protocolos. Esos errores
se llegan a presentar en la atención hospitalaria y en la atención hospitalaria. ¿Quién atiende al paciente traumatizado? ¿Realmente los paramédicos tienen la capacitación para poder manejar a sus pacientes? Sí, sí la tienen. Muchos de ellos toman en sus cursos el manejo inicial del paciente traumatizado. Pero hay otros que nos ha tocado y todavía seguimos viendo algunas ambulancias que están en las esquinas boteando. Obviamente esas personas no tienen una preparación para el manejo inicial del paciente traumatizado. Y que sabemos nosotros que en nuestro país no son paramédicos, en Estados Unidos también son paramédicos, pero siempre están en contacto directo vía radio con médicos especializados en trauma para que les den las indicaciones de cómo manejar al paciente. También en países europeos, sobre todo lo que mencionan los nórdicos, son anestesiólogos los que manejan o están dentro de las ambulancias aéreas marítimas y terrestres. ¿Y eso por qué será que los anestesiólogos estén en ese tipo de ambulancias? Porque, de acuerdo a esto, nosotros somos los que mejor manejamos la vía aérea, la ventilación y el estado de shock. En otros países son médicos generales y en Sudamérica ya hay algunos países donde están médicos generales manejando o estando en la atención hospitalaria. ¿Quién atiende al paciente traumatizado? Y la experiencia en el manejo con pacientes con trauma. No es lo mismo ver a un paciente en donde viene siendo a lo mejor que tomamos el curso, pero no manejamos pacientes con trauma, el curso de ATLS o PTC, a tener la experiencia ya de haber de estar en contacto con ellos. ¿Cuándo se cometen los errores en trauma? En la evaluación inicial y en la resucitación, incluyendo en el hospitalario. En la evaluación secundaria y en los estudios paraclínicos. Transferencia interhospitalaria, intervenciones iniciales, en la unidad de cuidados intensivos y rehabilitación. Como nosotros estamos observando, desde que se recoge al paciente hasta la unidad de cuidados intensivos podemos tener errores. Por falta de experiencia, por confiarnos mucho, por no saber realmente qué es lo que tenemos que hacer con nuestro paciente. A veces dejamos en observación a los pacientes y se van deteriorando y no actuamos rápidamente. Como ejemplo podemos tener nosotros un hematoma expansivo de cuello por lesiones a lo mejor de tubular o de carótida. Se van haciendo estos hematomas expansivos y por lo tanto pueden producir una obstrucción de la vía aérea con desviación de la tráquea. Obviamente esos errores son en el diagnóstico, tratamiento, prevención y otros. Fallas de equipos, fallas de comunicación y errores en la transferencia. Esas fallas de equipos es también parte de nosotros. Si un equipo falla, tenemos que reportar que se ha cambiado inmediatamente. Fallas de comunicación. Recordemos nosotros que somos un equipo traumatológico que va desde los paramédicos, camilleros, trabajo social, enfermeras, médicos de la especialidad que sea porque nos dedicamos al trauma, etc. Igualmente también las personas que hacen el aseo, porque a veces requerimos que se limpie inmediatamente la sala de quirófano y se pueda meter al paciente que sigue. Existen los errores de entrada, de intervención y de ejecución. Los errores de entrada. Los actos de ingreso fueron incorrectamente percibidos, por lo tanto se forma una intención incorrecta y se realiza la acción equivocada. O sea, nosotros nos equivocamos en el diagnóstico y al momento de equivocarnos en el diagnóstico hacemos un mal manejo y por lo tanto incrementa la movilidad y la mortalidad de nuestros pacientes. Error de intención. Los actos de ingreso son correctamente percibidos, pero se forma una intención incorrecta y se realiza una acción equivocada. Aquí nosotros hacemos un buen diagnóstico, pero actuamos en forma diferente a lo que tenemos nosotros o equivocada a lo que nosotros le tenemos que dar a nuestro paciente. Y los de ejecución son los datos de ingreso que son correctamente percibidos y se toma una intención correcta, o la acción realizada es equivocada. Entonces todos esos son los errores que nosotros podemos llegar a tener. Igualmente, en ese error humano y trauma, un juicio erróneo, fallas en la revisión de los equipos, fallas en técnicas de los equipos, falta de atención, prisa, inexperiencia, fatiga, distracción, problemas de comunicación, inadecuada evaluación del politraumatizado, dificultades en la monitorización,
inadecuada preparación científica, capacidad cognitiva, memoria, atención, estresores externos. Entonces, todo esto me quieren atribuir también un error. A veces, como yo les decía, ante una situación de trauma, y que si nosotros nos vamos a las situaciones de emergencia que ya mencionamos, que está en peligro la vida del paciente, o una extremidad a un miembro o algún órgano, esos pacientes, aunque tengamos la hora de la salida y no haya quien nos releve, nosotros tenemos que recibir ese paciente y meterlo a quirófano. Porque si no el martito, les repito, nos lo sacan a nosotros, no al que produjo la lesión. Entonces, no hay que tener prisa. O tener prisa, pero para la atención del paciente y hacer las cosas bien y bien pensadas. A veces puede ser que tengamos fatiga, pero tenemos que seguir dando lo mejor para los pacientes. Distracciones. Yo sé que ninguno de nosotros contestamos los mensajes ni los celulares cuando estamos en quirófano. Al menos nos salimos y tenemos distracciones de otro tipo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de distracciones, a veces hasta las mismas alarmas son distracciones. Las alarmas, porque a veces quitamos precisamente el sonido y no nos estamos dando cuenta porque no estamos viendo los monitores. O a veces hay ciertas fallas y están sonando más esas alarmas. Entonces, estos son distractores. Pero recordemos nosotros una cosa muy básica de lo que nos enseñan en la carrera de medicina, y que es observar bien a nuestros pacientes. ¿Qué es la base de la medicina? La inspección, palpación, percusión, auscultación. Y dentro de eso tenemos nosotros el estar observando a nuestros pacientes. A veces, en la época de nuestros tatarabuelitos, pues no existían monitores. Y los monitores no eran más que la vista, las manos, etc. Entonces, aparte, o además de que contamos con todos esos elementos, no se nos debe de olvidar realmente también contar con un estetoscopio. Porque a veces se nos olvida auscultar a nuestros pacientes. Entonces, dentro de esto también, y cuando se llegan a presentar principalmente algunos accidentes o errores en el manejo, las zonas de riesgo, que pueden ser bajo, moderado o alto, cuando hay tedio, puede haber una zona de confort, y cuando haya sobrecarga de trabajo. A veces esa sobrecarga de trabajo, o a veces el hecho de no estar trabajando, nos puede hacer que los pacientes tengan un cierto riesgo. A veces entramos a esa zona de confort en la cual pues, a lo mejor no nos interesa tanto, y bueno, los accidentes llegan a presentarse. Entonces los paramédicos obviamente se tienen que hacer el triage también a nivel hospitalario, y obviamente el accidente, la asistencia in situ, el transporte asistido, a qué nivel hospitalario, y la rehabilitación es importante que se haga en los pacientes. Nuevamente, sabemos nosotros de esa cadena de socorro, y el tiempo es el principal enemigo de las víctimas de traumatismo. Sabemos de la media hora dorada, los 10 minutos de platismo, etc. Ya sabemos que dentro de esos 10 minutos es cuando nosotros tenemos que actuar habiendo evaluado completamente a nuestro paciente y habiéndole ya manejado el ABC. Con todo esto, activación, aproximación, valoración primaria, excitación, movilización, valoración secundaria, estabilización, transporte, transferencia y preparación. ¿Cuáles son las etapas del rescate? Acceder a la víctima, valoración y asistencia de emergencia, liberación de la víctima, empaquetamiento y distracción. También es muy importante que las personas que estén o que estuviésemos nosotros en el lugar del accidente, cómo liberar a una persona que está atrapada en un automóvil o que probablemente le cayó, no sé, un costal de cemento, un piano, como sucede en las caricaturas, etcétera, una barra en los sismos. Recordamos nosotros también que al momento nosotros de liberar a ese paciente se llega a presentar lo que viene siendo el síndrome de Cush al aplastamiento. No es al momento realmente en que se produce el aplastamiento, sino es al momento de la liberación. ¿Qué sucede? Lo que manejamos, digamos, cirugía ortopédica y que se pone isquemia neumática. ¿Qué sucede cuando se libera esa isquemia?
Hay liberación de prostaglandinas, hay liberación de ácidos, etcétera, ¿no? Ácido araquidónico, etcétera, que produce dolor. Bueno, pues todo eso que puede producir también una acidosis en los pacientes y otro tipo de alteraciones ácido-básicas es lo mismo que se llega a presentar con los pacientes si no sabemos nosotros manejarlos antes de lo que viene siendo la liberación o extracción del paciente. Se puede hacer empaquetamiento y posteriormente la extracción. Procedimientos de platino, identificar las lesiones que amenazan la vida, corrección simultánea, extracción rápida cuando esté indicada, transporte oportuno al hospital apropiado, comunicación oportuna con el hospital receptor. Es importante, nosotros conocemos como la línea MATRA, donde se comunica con todos los hospitales del Departamento del Distrito Federal, o Secretaría de Salud del Distrito Federal, Coco, Villa, Balbuena, etc. Y que, bueno, a veces en muchas ocasiones puede ser que no se tenga el espacio suficiente para la atención de los pacientes, porque pueden estar llenos los hospitales. Pero ante la pérdida de la vida del paciente hay que llevarlo al hospital más cercano, y de preferencia pues sí, que cuente con todos los elementos necesarios, con la experiencia del personal. Nuevamente, ABCDE, que no se les debe de olvidar, no se nos debe de olvidar este manejo inicial de nuestros pacientes. ¿Y cuáles son las principales complicaciones que se llegan a presentar? Vía aérea, la obstrucción de la vía aérea con respiración, de las ventilatorias, neumotórax, atención, tórax inestable, hipoxia, edema de pulmón, de las circulatorias, hipertensión arterial severa, hipertensión arterial, choque hipovolémico, arritmias, insuficiencia cardíaca. Neurológicas, lesión de la columna cervical. Puede ser que nuestro paciente tenga algún traumatismo, pero todos ellos son susceptibles del manejo y estabilización de la columna cervical, porque hasta no demostrar lo contrario pueden tener daño a este nivel. Pérdida del estado de alerta, convulsiones, hipoxia, edema, isquemia. Hematológicas, alteraciones de la coagulación, hipocoagulabilidad. Inmunológicas, sepsis, gastrointestinales, náusea, vómito, ilio. Uso esquelético, síndrome compartimental, amputaciones, traumáticas. Lo que yo les decía, estos cambios en los signos vitales los podemos nosotros percibir con inspección, palpación, percusión, escuchación. No se nos debe olvidar este tipo de manejo en nuestros pacientes y que es básico desde que nosotros entramos a la carrera. Y pues nosotros sabemos que, bueno, la muerte nunca se equivoca, pero también puede ser que esté en nuestras manos el disminuir esa mortalidad. El tratamiento clínico obviamente se debe contar con los recursos, es organizaciones asistenciales, entrenamiento del personal, asistencia y organización hospitalaria, ubicación propia, precauciones, informar y organizar al equipo, ingreso del enfermo y estudio inicial, el traslado ordenado y el ABC. Si nuestro paciente se deteriora en el lugar del accidente, tenemos que regresar a ese ABC. Si nuestro paciente se deteriora en el traslado o se deteriora en el área de urgencias sin quirófano, tenemos que regresar a ese ABC. ¿Por qué se inicia aquí en el paciente con trauma con el A y no con el ACLS con la C? Porque aquí todavía son pacientes realmente que están vivos, no están en paro realmente. Y si lo que se requiere es precisamente una oxigenación y que esté permeable esa vía aérea. Reanimación de actuaciones inmediatas, continuar con el ABC, la estabilización de la columna cervical, conservar la calma, normas del equipo, etc. Segunda exploración física y radiológica, mantenimiento con una tercera exploración y análisis crítica. Mayor mortalidad en quienes han tomado cursos de atención primaria. Estos son unos artículos que yo encontré donde se habla. A ver, primero, levanten la mano quienes han tomado el PTC. Creo que nosotros somos más, incluimos más en lo que es el PTC. ¿Quiénes han tomado el ATLS? Levanten la mano. Yo he tomado los dos. Encontré una bibliografía donde se menciona que hubo mayor mortalidad en aquellos que habían tomado la ATLS o algún sistema de atención. El PTC tiene poco tiempo, pero hablemos en general de todos. ¿Por qué se imaginan ustedes que llegó a presentarse esta mayor mortalidad?
¿Nadie dice yo? Bueno, una de estas situaciones es que al momento que les llegaban pacientes traumatizados, eran personas que realmente no estaban relacionadas con el trauma. Y otras, cuando pusieron a los instructores a manejar, y está en la bibliografía, pusieron a los instructores a manejar a los pacientes traumatizados, tuvieron mayor mortalidad que aquellos que han tomado el curso, pero que deberían estar viendo pacientes con trauma. Y esto también involucraba el tipo de hospitales, porque no es lo mismo hacer el curso, ser instructor y trabajar en el hospital con trauma, a ser instructor y no manejar a los pacientes traumatizados. Esas fueron las principales razones por las cuales se incrementaba la mortalidad en ese tipo de pacientes. Conclusiones: para reducir errores se requiere trabajar en equipo. Las instituciones necesitan medidas efectivas para identificar los errores y las muertes asociadas a los errores. Capacitación personal, experiencia en manejo de pacientes con trauma, cursos de manejo inicial del trauma, conocer la cinemática de lo que viene siendo el trauma. Entre las conclusiones de prevención está en nosotros mismos el crear una cultura de prevención del trauma sobre accidentes automovilísticos. Si realmente llevamos a cabo el reglamento de tránsito, realmente va a disminuir lo que viene siendo el trauma por estas acciones, por estas situaciones. Disminuir, obviamente, lo que vendría siendo el consumo de drogas, de sustancias psicotrópicas. Que no se vendieran armas, esto es por también. Disminuir la violencia intrafamiliar. Todas estas son medidas preventivas. Igualmente, tomar cursos de trauma e igualmente también lo que vienen siendo los cursos sobre situaciones de desastres, para que nosotros estemos capacitados de qué tenemos que hacer ante este tipo de acciones y situaciones. Aplicar los principios de revisión primaria y secundaria. No se les olvide el A, B, C, es muy importante. Identificar las prioridades de manejo, reconocer la biomecánica de las lesiones e historia del paciente, realizar triage, anticiparse a peligros ocultos, identificación y acción rápida del estado y lesiones de las lesiones, y pues tratar de que los pacientes salgan lo mejor posible y traten pues, de burlar a la muerte. Muchas gracias por su atención. Vamos a seguir con la plática del doctor Alberto López Pastoré, que ya se encuentra aquí con nosotros. Bueno, mientras si tienen alguna pregunta, comentario, aquí traté de contar las dos pláticas que tenía el doctor Cruz Vega y otras que teníamos aquí. No sé si tengan alguna pregunta, quedó todo claro, ¿nos entendió? Sí. Sí. ¿En qué documento está establecido el manejo del paciente y nuestra vida, por ejemplo, en un sismo? Que nos ha pasado a veces en la terapia o en quirófano, que el jefe de la terapia dijo, cuando tiende en este edificio que es de 11 pisos, solamente sale los casados. Entonces, los solteros se quedan hasta el último o no salen. Y eso pues que broma y en serio que ha pasado. Pero ¿en qué documento se establece quién sale? O a veces tiembla y salen los cirujanos. Tengo un paciente entubado, me decía a un compañero, le pones venga y que sale. Entonces está establecido el funcionamiento de este tipo de cosas. Bueno, ante esta situación, primero de broma y no, todos vamos a ser solteros a partir de ahora, ¿no? Esa es una. La otra, realmente no hay mucho escrito sobre esto. Los que hicieron algo son los japoneses. En un boletín del Colegio Mexicano de Anestesiología se escribió algo sobre eso, creo que tiene unos 3-4 años. Se puede acceder a la página. Pero ahí se habla de que ante este tipo de situaciones, también los médicos nos tenemos que salvar nuestra vida. ¿Por qué? Porque se necesitan manos para la atención de las personas que puedan tener alguna lesión. Son cuestiones de entrar en ética, ¿sí? Cuestiones morales,
sobre si dejo a mi paciente intubado y me salvo, que si no pasa nada, puede haber problemas de tipo legal por abandono del paciente. Si pasa algo, les puede pasar a los dos, tanto al paciente como al médico. Realmente no hay mucho escrito sobre esto, pero digo, sí, los japoneses son los que más han visto esta situación y ellos mencionan, ante esas situaciones que se esté viendo que realmente la emergencia hay que salirse, lo que se requiere es que los médicos estén a salvo para poder atender a los pacientes que puedan tener otras lesiones. Busquen los boletines del colegio, ¿sí? Y ahí se escribió algo sobre eso. No recuerdo el año. ¿No? Muy bien. Bueno, nos acompaña el doctor Alberto López Pazopé, que es anestesiólogo e intensivista del Hospital Mosel y Metropolitano, y quien nos va a hablar sobre lo que viene siendo el manejo de la hipotermia en trauma. Muchas gracias.